En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil. Bueno, hoy traemos al programa al activista opositor cubano Antonio González Rodiles, director de Estado de SAC, con el que vamos a hablar varios aspectos de la crisis actual que enfrenta Cuba. Por ejemplo, las drásticas medidas que han tomado las autoridades por la pandemia del coronavirus y los números de contagios que informan. Las recientes declaraciones de Miguel Díaz-Canel mencionando que desde el exterior se aviva una revuelta social y la salud y el futuro de la oposición en la isla. Como ven, creo que son más temas que tiempo del que tenemos en el programa, así que comenzamos ya dándole la bienvenida a Antonio González Rodiles. Gracias por acompañarnos, Antonio, bienvenido. Gracias por la invitación y como siempre para hablar de problemas, porque lamentablemente en este país nunca se habla de algo positivo que esté pasando porque no existe. Bueno, no sé, más allá del Prevengovir, ¿te acuerdas del Prevengovir que iba a acabar con el virus y que no iba a tener más pandemia? Bueno, por ahí vamos a comenzar, Antonio, porque de alguna manera el gobierno comenzó a dar toda una imagen de destino seguro. Incluso, se hablaba, ya comenzó a promoverse el turismo nacional, se hicieron incluso algunos comerciales, anuncios publicitarios, o por lo menos uno yo vi, donde se le invitaba a las familias del exterior que le pagaran un fin de semana a su familia dentro de Cuba para que se desestraran, o sea, salieran del estrés de la COVID-19, etcétera, etcétera. Y de buenas a primeras estamos viendo drásticas medidas en el país, sobre todo en La Habana, cerrando prácticamente el país. No han vuelto a hablar de la situación del turismo interno, siguen recibiendo sin muchas noticias turistas, me imagino yo que turistas canadienses por allá por la callería de Cuba, pero me parece que los números de contagios que da todas las mañanas el doctor Durán en la televisión no son suficientes como para ver la acción que está tomando el gobierno cubano para evitar el contagio de la COVID. En tu opinión, tú que has estado siguiendo estas estadísticas, ¿juega, como se dice en buen cubano, juega la lista con el billete? No, definitivamente no, Amado, porque como tú bien decías, para los niveles que ellos están dando, realmente habría que estar tirando cohetes de felicidad, ¿no? O sea, en un país donde tú tienes más de 11 millones de personas, que tú en un día tengas 70, 60 casos, realmente eso sería una maravilla. El punto que hay es que el nivel de clausura que ellos están mostrando claramente te está hablando de que esas no son las cifras. Por otra parte, también está mezclado todo este tema del coronavirus con la profunda crisis, ¿no? Entonces, pueden haber medidas que estén tomando referente al petróleo y otros puntos que estén también asociados con esa profunda crisis económica que hay. Pero yo sí insisto en que el régimen necesita abrir, necesita que lleguen turistas, necesita que lleguen remesas, que lleguen envíos desde la diáspora, y si no lo está haciendo es porque realmente tiene temor que todo este teatro que ellos armaron de que la situación estaba completamente bajo control, Cuba era un paradigma en este tema del coronavirus, se desplomaría si empiezan a salir casos de Cuba o personas que visiten regresen contagiados a sus países. Entonces, yo creo que hay una combinación, pero en definitiva sí me parece que las cifras que ellos han estado dando desde el principio son maquilladas y eso es lo que ha generado este comportamiento medio contradictorio que muchas personas no se explican. Antonio, yo creo que las autoridades se adelantan al informar de que al menos la cosa se veía un poco bajo control y fallaron, y digo que fallaron porque, recordemos, eran mínimos, ¿verdad, Amado? Los exámenes de PCR que se hacían inicialmente. Yo creo que esto fue lo que los llevó a ellos a lanzarse en esto de que la cuestión de la COVID va mejorando en Cuba, pero según han ido aumentando, porque hay que decir la verdad, los exámenes, pues aquí está la situación, ¿no? Yo creo que se le fue de las manos en este sentido, pienso yo. Yo creo que en parte sí, José Luis, es cierto que han aumentado las cifras, pero si uno compara, y ha sido parte de los análisis que yo estuve haciendo desde un primer momento, si uno compara con países de la región, te das cuenta que las cifras que ellos reportaron desde un principio eran minúsculas. Si uno mira lo que está pasando en República Dominicana, que ya están del orden de 100,000 casos, Panamá también, Puerto Rico, o sea, muchos países que realmente incluso tienen mejores condiciones que nosotros y reportan más casos. Ahora, si uno ve las cifras de fallecidos en esos países, también nota que no es lo mismo que ocurrió en un principio,
en Lombardía o en España o en el mismo New York. O sea, el comportamiento es distinto. Pero no obstante, estos países claramente sí tienen una infraestructura hospitalaria que le permite amortiguar toda la situación sin tener que llevar a la clausura que está llevando el régimen. En mi opinión, parte de todo esto tiene que ver con que el régimen sabe sus cifras, sabe realmente de qué infraestructura dispone y conoce que si los valores siguen aumentando, bueno, van a entrar en un serio problema en cuanto al manejo de los casos y el incremento, ¿no?, en las instalaciones hospitalarias. Dice, hay un viejo refrán o proverbio que dice que la política se mide por resultados. Yo te pregunto, ¿cómo calificas tú el tratamiento que ha dado el gobierno cubano a este proceso de la COVID-19? Sobre todo tomando en cuenta que para un gobierno con estructura de dictadura, como es el gobierno cubano, le es fácil hacer cualquier cosa, porque punto, te pone un toque de queda, de tal hora a tal hora, se cierra la empresa que le dé la gana, no hay que rendir cuentas. O sea, tomando en cuenta todo eso, ¿cómo tú calificas el tratamiento a la COVID-19 del gobierno? Yo te diría que es más es lo esperado, Amado, porque si bien estos elementos que tú planteas son reales y lo vimos en China, lo hemos visto en otros países. Bueno, en Corea del Norte no hay coronavirus. No, ahí no hay. No hay un caso. Entonces, si tomamos en cuenta todos esos países, en este caso ellos sí tienen a mano todas esas medidas, pero han tenido un elemento imposible de controlar, que es el abastecimiento de alimentos. Y como la producción de alimentos es tan desastrosa, no han podido frenar las colas y evidentemente todas esas aglomeraciones son el lugar donde se producen todos estos contagios. Por otra parte, te pudiera añadir también que en el mismo manejo, por ejemplo, de la educación, la mayoría de los muchachos en otros países han seguido sus cursos, un poco más, en un escenario un poco distinto, quizás no con los mismos rendimientos, pero han logrado seguir sus cursos. En el caso de Cuba, que el régimen se vanagloria de todo un sistema de salud, de educación y una infraestructura, bueno, ya perdieron el curso pasado, en este nuevo año tampoco han podido comenzar, porque todo este invento de las clases, teleclases, como le llamaban ellos, al final no satisface y no cubre las necesidades de un curso regular. Entonces, en ese sentido, estamos viendo, se está poniendo sobre la mesa todas las carencias que tiene este país y más allá de toda la propaganda que ellos hacen, bueno, definitivamente se manifiesta que es un gobierno incapaz de poder responder ante una situación de crisis y mantener sobre todo el país funcional. Yo no sé hasta qué momento esto pueda resistir, hasta qué momento ellos lo van a poder llevar de esta forma, pero el escenario es realmente alarmante. Uno sale a la calle y te encuentras a miles de personas en edad laboral distribuidas en distintos puntos del país en estas colas el día entero para adquirir algo para comer. Y evidentemente eso no hay país que se sostenga así por meses, ¿no? Yo creo que la pandemia sin duda ha servido para aumentar el control de la población, insistiendo en el cumplimiento de las medidas, y lo hemos visto no solo en La Habana, donde la cuarentena esta parece que no va a terminar, sino en el resto del país y en las emisiones de los noticieros que constantemente, por ejemplo, le van cayendo atrás al que revende un poco de pintura, al que tiene ajo, cebolla, no sé. Los escarmientos. Yo creo que ha sido así, Antonio, ¿eh? Sí, por una parte sí, pero el problema es que hasta cuándo ellos pueden extenderse en este escenario. Porque evidentemente en un momento puede resultarle para dar un golpe fuerte a los que ellos consideran ciudadanos o focos dentro de la dinámica que ellos quisieran establecer, pero ojo, si esto se extiende como está ocurriendo, tú no puedes mantener con la estabilidad en un país que está semi paralizado, casi completamente paralizado. No hay turismo, no hay entrada de bienes con esto de las mulas, sí entran algunas remesas, pero evidentemente tampoco están en las mismas cifras. La producción del país está completamente menguada, no hay asistencia de los muchachos a las escuelas, los padres. Ayer mismo yo hablaba con un hombre que me decía, mira, ya yo no sé qué voy a hacer con mis hijos, los tengo en mi casa trancado, no pueden salir porque nos ponen una multa de no sé cuántos miles de pesos, pero a la vez, ¿qué le doy? ¿Qué hago con ellos en mi casa? Entonces, evidentemente, de cierta forma sí le ha permitido apretar un poco las tuercas y de ahí todos estos operativos que está mostrando por la televisión, pero todo esto tiene
su momento y su timing. Llegó un punto en que el país tiene que echarlo a andar, porque de lo contrario te empieza a colapsar. De hecho, voy a ligar dos pronunciamientos, en mi opinión, que están bastante relacionados. Recientemente vimos a Ramiro Valdés participando en una reunión de la, creo que Comisión Nacional de Energía, algo así. Y decía, literalmente decía, cada vez hay que, o sea, fue cuando destinaron que aquellas, las patrullas CLIC, yo le puse, no sé si tú te acuerdas de las patrullas CLIC, o sea, que a nivel de CDR y a nivel de cuadra se estuviera vigilando el consumo en cada casa, y que había que leer el reloj en las industrias, en las empresas estatales, etcétera. Ese día Ramiro Valdés dijo que cada vez se hacía más difícil la entrada de combustible a Cuba, la entrada de diésel, dijo así literalmente, la entrada de diésel se hace cada día más difícil en este país. Pasaron un par de semanas, o 3 semanas, y viene Miguel Díaz-Canel, y habla que si desde el exterior se estaba manipulando la información que se estaba dando, y que se estaba incitando a la población a una rebelión, o por lo menos a un desorden social, etcétera. Realmente, y de hecho yo creo que te llamé a ti buscando información o algún tipo de opinión, ¿realmente tú crees que la situación en Cuba va camino a un deterioro tal que pudiéramos estar en una no deseada, digo yo, revuelta popular realmente? Mira, yo creo que depende, y por eso te decía que la actuación que están teniendo hay que leerla con algunos elementos incluidos, ¿no? Hay que recordar hay que nombrar que en noviembre vienen las elecciones en los Estados Unidos. Uh-huh. Hay 2 opciones que, con respecto a la política hacia Cuba, van a ser muy diferentes. Si gana Biden, ya han anunciado que regresan al deshielo. Si sigue Trump, van a seguir las sanciones, y quién sabe qué más se le ocurre a Trump, a la administración, en un nuevo mandato. Entonces, yo creo que el régimen está tratando de administrarse para llegar a ese punto y ver qué pasa. Honestamente, hoy en día puede que ocurra, porque nadie tiene una bola de cristal, pero si tú me dices que mañana va a ocurrir una revuelta que va a cubrir a todo el país, realmente me sorprendería. O sea, sí hay molestia, sí hay frustración, pero todavía el régimen tiene control, tiene muchísimos efectivos en la calle, la policía, y me parece que todavía ellos están bajo control. Pero ¿qué ocurre? Si en un mes gana Trump y todas las sanciones siguen, ahí se van a enfrentar a un serio problema, porque no tienen ni siquiera ninguna perspectiva de que la situación cambie, pero tampoco tienen que venderle a su gente. ¿Qué futuro venderle a su gente? Por eso te decía en esa entrevista que me hacías, que yo creo que ellos están adelantándose al posible escenario ese de que Trump gane un segundo periodo y que sigan las sanciones. Yo creo que están tratando de hacer un proceso preventivo, y no es nuevo. Ustedes saben que ellos siempre han estado anunciando que hay conspiraciones, que están atentando contra ellos, y también les sirve de justificación hacia el interior. Entonces te digo, hay que esperar. Yo diría que hay que esperar unas semanas a ver qué pasa con las elecciones en los Estados Unidos, y eso va a definir tremendamente el rumbo que va a tomar el país y las estrategias de ellos también. Hay algo importantísimo. El Departamento del Tesoro en algunas ocasiones ha precisado de que su política de sanciones contra Cuba y Venezuela sí permiten la ayuda humanitaria y el comercio, y sobre todo para combatir la pandemia, algo que tanto el gobierno de La Habana como el gobierno de Caracas pues ha rechazado. Ellos tienen las puertas abiertas. Ahora, ¿por qué no compran? ¿Qué está pasando? Yo pienso que la respuesta más o menos la ha dado en las últimas horas, Antonio, el señor ministro Ricardo Cabrizas, quien admite, estando en Moscú, retrasos en cumplimiento de obligaciones con Rusia. Ya eso es palabra mayor, ¿eh? No, ellos tienen retraso absolutamente con todo el mundo. Recordemos que la deuda, por ejemplo, con el Club de París la han reevaluado varias veces y han establecido nuevos términos y vuelven a incumplir. Y eso no solamente pasa con el Club de París, pasa con todo el mundo. Rusia, que es un aliado cercano para ellos, bueno, pues también están incumpliendo. Yo realmente no tengo dudas que sencillamente tienen una falta de liquidez brutal, y eso no les permite para nada comprar todos los productos que ellos necesitan comprar. Incluso estas tiendas ahora, porque lo otro es la inoperancia que ellos muestran. En estas tiendas que están cobrando directamente en dólares, que
los precios son más altos, uno estimaría que estuvieran siempre abarrotadas de productos, de los productos que más salida tienen. Sin embargo, no es así. O sea, ellos realmente son como una especie de ladrón que hasta tiene dificultades para estafarte, ¿no? Es más o menos ese es el caso del régimen cubano. Bueno, le escuché a un economista decir que esas cosas pasan cuando el dinero que se recauda se usa para otras cosas y no para recomprar o comprar nuevamente y volver a reabastecer. Y que es lo que hace cualquier comerciante en el mundo. Tengo ganancia, compro los productos porque esos son los productos que me dan ganancia. Ahora, si el comerciante cuando tiene una ganancia agarra un avión o un barco y se va de vacaciones o lo gasta en otra cosa, el negocio se le va a pique. Eso es. Claro, ese es el punto acá. El punto es que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se han destapado casos de corrupción de cientos de millones de dólares. Yeah. Aquí esa información es mucho más controlada, no se sabe todos los agujeros que tienen ellos por donde se escapan los ingresos y sobre todo las monedas duras. Y cuando se discute tanto sobre el asunto de la unificación de la moneda, yo creo que se menciona poco, pero recordemos que en Venezuela ha ocurrido ese mismo problema de la existencia de distintos tipos de cambio y que detrás siempre ha habido una amplia red de corrupción por esa posibilidad que tienen algunos individuos, algunos grupos de manejar los tipos de cambio. No. En este caso en Cuba eso se menciona poco, pero yo estoy completamente convencido de que hay sectores que están saliendo muy beneficiados de que existan esas ambigüedades en los tipos de cambio y que por supuesto para estos círculos que también están vinculados al poder o están cercanos al poder, no les convendría que, aunque van a robar de todas formas, pero siempre esto le permite maniobrar con más facilidad. Y lo que es lamentable también, la corrupción en Venezuela no solo viene por parte del oficialismo, sino también de parte de la oposición. Y hay periodistas que han venido desmontando precisamente muchos de esos casos, y yo creo que es muy bueno que se haga para que se despierte de una vez. Ahora, regresando a lo de Díaz-Canel, esto que hace él de alentar, dice él, un estallido social en Cuba que viene desde el exterior. Como siempre, pues los culpables son los de allá, los de afuera. Pero tú que estás dentro de Cuba, ¿no puede suceder? Sí puede suceder y si vamos por este camino no tengo duda que sucederá. ¿Y por qué la culpa él la lanza hacia afuera como siempre? Eso es como siempre ha sido. Ellos son incapaces de reconocer que son un sistema completamente disfuncional. Es que aquí en este país no funciona nada. No es el punto de uno decirle lo que no funciona. No, es que ellos tendrían que decir qué cosa funciona en este país. La propaganda y la represión. Eso es lo único que funciona en este país. El resto de las cosas son un desastre. Todo el cacareado, como les decía, sistema de salud, el sistema de educación, todo es un desastre. Hoy en Cuba, yo diría que excepto estos dos elementos, no hay nada que funcione decentemente. Claro, la propaganda se ha visto mermada con la llegada de alguna manera de las redes sociales del Internet. Con la llegada del Internet, la propaganda de alguna manera, y es verdad que la Internet es muy cara, la Internet no es masiva, no todos tienen acceso al Internet, pero a los que tienen acceso a la propaganda se le ha mermado un poco el efecto del gobierno. Antonio, antes de terminar, quiero hablar un poco, los minutos que nos queda de la oposición, porque se supone que ante una situación tan terrible, una situación social malísima, el gobierno no tiene entradas, no hay turismo, hay sanciones de Estados Unidos, se supone que hay grupos opositores que tienen que estar capitalizando esta situación, ganando terreno de alguna manera, etcétera, etcétera. No se aprecia desde acá afuera. No sé cuál es tu apreciación o tu perspectiva dentro de Cuba. Bueno, lo hemos hablado, José Luis, Amado, y lamentablemente esto que tú mencionabas es la realidad. Yo diría que par de años tuvimos una entrevista de este programa, pero lo hicimos en vivo, estuvimos frente a frente. Y yo les comentaba los problemas que estábamos enfrentando, de falta de foco, de apoyo político a la oposición, en falta de los medios, de recursos para el trabajo, que el foco se estaba yendo a proyectos que estaban en el exterior, el apoyo político también, y que todo eso le estaba dejando servida a la mesa al régimen para que golpeara a la oposición. El resultado fue que la oposición se ha ido vaciando y la presión para que la gente abandone, sobre todo los activistas,
trajo por consecuencia que decenas y decenas de activistas se han ido del país. Hay muchos que están por la frontera, hay otros que están en otros países que se han entrampado, hay otros que salieron a tiempo y llegaron a Estados Unidos, pero el hecho concreto es que en este momento la oposición está realmente diezmada. Y a pesar de que se intenta y se hacen algunos llamados, se ve cómo el régimen ahora logra incluso recluir o trancar a las personas en sus casas, que ustedes saben que hace un tiempo atrás, por mucho que ellos intentaban, siempre ocurrían algunas protestas o lográbamos llegar a ciertos puntos y hacer lo que el evento que teníamos planificado dentro de la represión, pero se hacía. Yo creo que, lamentablemente, en este punto no tenemos la capacidad de respuesta que debíamos tener. Por otra parte, las redes sociales sí nos están permitiendo comunicar nuestros mensajes, estamos tratando de hacer ese trabajo, pero definitivamente en algún momento tiene que nuevamente regresar todo el interés de apoyar a la oposición interna para que en el escenario que sin duda va a llegar podamos jugar el rol que nos corresponde. De lo contrario, va a ser un escenario bastante incierto y errático, que no es nuevo tampoco, o sea, eso ha ocurrido en otros países, transiciones de este corte, pero lo que esperábamos nosotros después de tantos años de esfuerzo y trabajar es que llegáramos a ese momento en mucho mejores condiciones y lamentablemente no es así. ¿Cuál es el especial riesgo que está enfrentando la oposición en estos momentos? Yo creo que el trabajo del régimen de seguir agotando a muchos activistas y opositores y que cada vez nos quedemos más solos en cuanto a la capacidad de acción y llegar a la gente, no en el sentido, y también lo hablábamos en aquel programa, de que el mensaje de muchos de nosotros no llegue y la gente no esté de acuerdo. Si la gente está de acuerdo y piensa en muchísimas cosas como pensamos nosotros, pero no están dispuestas a pagar el costo. Y ahora con estas redadas que ellos han hecho con el coronavirus, ellos en parte lo han usado para aterrorizar a la población, mostrando los camiones de las tropas especiales, todos tienen nuevos equipamientos ahora y nuevas patrullas de los carros de la policía, Peugeot, Hyundai, y se están apertrechando. Entonces, me parece que el peligro es que nos sigan acorralando, aunque, y ese es el imponderable que siempre existe, en un momento de tensión, en un momento de explosión social, nunca se sabe qué es lo que ocurre. Como les decía, hay muchísimos ejemplos de transiciones donde aparentemente la oposición está bastante apagada y en un momento determinado toma una relevancia. Pero también puede, perdóname, nos queda un minuto, pero también puede suceder lo del maleconazo, el 5 de agosto, que la gente salió a la calle y no había líder, no había nada, fue una cosa espontánea y no había una preparación por detrás. Eso pudiera volver a pasar en las condiciones. Eso puede volver a pasar sin duda, lo único que hay una gran diferencia. No existe Fidel Castro, que era el que manejaba mucho, tenía la habilidad de manejar situaciones de este tipo. Raúl Castro ya también se acaba su vida por ley natural y estamos en un escenario donde no hay liderazgo por parte de ellos. Del lado de nosotros hay una experiencia, pero no tenemos todo el impacto que deberíamos tener. Por eso te digo, es un escenario que puede ser bastante incierto en cierto momento. Muy bien, vamos a ponerle punto final, porque si nos metemos en otro tema, se nos va el tiempo del programa. Antonio González Rodil, es un placer de haber tenido. No, igualmente.